Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Cameo Buap. El día de hoy platicaremos de dos películas mexicanas, Manto de Gemas y El Hoyo en la Cerca. Está muy bueno el programa, quédense, comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Presento a los panelistas del día de hoy. ¿Cómo se oye eso de los panelistas? Empezamos por el lado de Elías Michel. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Se me olvidó decir Don Cinéfilo porque es muy conocido como Don Cinéfilo. Gracias por venir. Está América Montaño. Gracias por venir, América. Sí, muchas gracias por invitar. Y el maestro Enrique Moctezuma Malacara. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Rodrigo. Gracias. Un gustazo. Bueno, pues ya estamos listos para platicar de dos películas que han causado polémica, al menos entre nosotros, antes del programa, aquí platicando sobre ellas. Manto de Gemas y El Hoyo en la Cerca. Creo que empezaremos con Manto de Gemas de Natalia López, esta película de tres mujeres que tienen una circunstancia compleja y que además sus historias se entrelazan. ¿Les parece si vemos primero el tráiler y ya regresamos para platicarlo? Pues vamos a ver el tráiler. Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué ni cómo. ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Pues son problemas. No sabe ni lo que busca ni lo que está haciendo. ¿Cómo era? ¿A qué querías venir, güey? No entiendes cómo es aquí. No es él, jefa. No es él. Bueno, ahí vimos el tráiler de Rob of James, decía ahí, o James, mi pronunciation, very good. A ver, esta película que le fue muy bien en Berlín en el año 22, ganó el Oso de Plata. Estas tres historias de tres mujeres que se entrelazan y que estamos viendo, vimos el tráiler y creo que no tiene mucho que ver el ritmo y la atmósfera que genera el tráiler con la película. De hecho, se me hace muy rara la música que le ponen al tráiler. Comencemos. ¿Quién comienza con la peli? ¿Qué opinan? Pues, sí, bueno, sí. Me permiten, a mí me parece una película que sí, claramente va muy en la escuela de Carlos Reigadas y Diamante Escalante, ¿no? Eso creo que es evidente. Lo cual de entrada creo que provoca que esté dirigida a un nicho muy pequeño. Y creo que eso es lamentable debido a lo relevante del tema de la película, ¿no? Panorama terrorífico de nuestro país y de la violencia en nuestro país, de las desapariciones, del crimen organizado, del deseo de tantas personas por pertenecer al crimen organizado, que creo que está, al menos sensorialmente, muy bien retratado en la película, pero que debido a esta falta de intención narrativa que me parece que claramente tiene, o sea, no creo que sea un accidente, tiene un público muy pequeño, ¿no? Que puede
valorar, tal vez, no sé si sea la palabra correcta, pero disfrutar este tipo de cine que por momentos se acerca a algo, pues diría yo, prácticamente experimental, y que no estamos, o que el gran público no está educado de alguna manera para interpretar este cine, que yo creo que la propia directora diría, bueno, no hay que interpretar, solo hay que sentirlo. Creo que ella tiene esta intención de solamente expresar ciertas sensaciones. A veces me parece que funciona de manera espectacular en la película y a veces no. Y ahorita, si hay oportunidad, comentaremos, o si me dan oportunidad de comentar un poco por qué me parece ligeramente irregular. Pero creo que es una película que pone el dedo en la llaga, un tema que hay que tocar, y que, bueno, al final, en términos de su realización, y en general de su forma, creo que está muy bien lograda, ¿no? Y visualmente creo que es muy impactante. Sí, esta parte de hacer cine, lo que comentas, Enrique, un poco tirándole hacia lo realista, con actores que no son actores finalmente, Sí. gente que tiene que ver con el lugar, Sí, que estar eso en de los lugares. Eso de los no actores es muy tradicional precisamente del cine, tanto de Reigadas como de Escalante. Pero pues aquí es interesante porque pues mezclan como esta idea de los actores y los no actores. Bueno, pues tenemos, la protagonista, por así decirlo, es Nailea Norvin, que pues, digo, ella de por sí ya lleva como varios años trabajando con estos cineastas, entonces es interesante también como una actriz que pues ha sido conocida, bueno, o sea, realmente pues es una actriz conocida dentro del público mexicano, o sea, pues siento que no es una actriz que solamente la conozca como El cine. un público, ajá, exactamente, o sea, no es una actriz que solamente le pertenezca como al colectivo, bueno, como a la memoria colectiva de los quienes ven el, cinéfilos. ajá, exactamente. No, es una actriz es una de actriz telenovelas, mainstream. de telenovelas, Exactamente. o sea, en el pasado, ¿no? Últimamente ya no. Pero, por supuesto, uno la recuerda en telenovelas mexicanas, ¿no? Sí. Ahora, la parte de las mujeres, América, esto que también comenta Enrique muy bien, el dedo en la llaga, ¿no? Esta parte de lo que nos cuenta una situación que, bueno, también va más allá de las mujeres, pero en este caso de las mujeres, de la violencia que hay en el país. Es una película que, a pesar de que no tiene escenas, pues digamos, muy violentas, lo que cuenta es hiper violento y es muy agresivo y duele finalmente. Sí, sí. Bueno, para mí esta película tiene desde un principio como que todos los tintes de intentar ser un cine autoral. Yo creo que va completamente hacia el cine más moderno en esta cuestión pues de retomar muchos de los aspectos del neorrealismo italiano, de la Nouvelle Vague, que pues con el uso, ¿no?, de estos actores no actores, y tanto como que un cine colectivo, ¿no? Y en esa cuestión me parece que visualmente es increíble y que pues no podemos dejar de lado que intenta algo distinto, ¿no? Y que visualmente intenta narrar cosas y ser distinta, y pues no podemos dejar eso de lado, ¿no? Y es brillante en lo que hace. Me parece que pues sí, es más una experiencia, o sea, yo creo que la película es una experiencia tanto con lo que estamos viendo en pantalla como en lo que escuchamos, ¿no? Juega mucho con esos aspectos. Pero para mí, en lo personal, creo que no hay tanta profundidad en estas tres historias. No siento que haya un desarrollo, porque estamos hablando de cine de mujeres hecho por mujeres, ¿no? Entonces, pues es una historia tres historias de mujeres que viven la violencia en México, que nunca terminan de desarrollarse ni de interiorizar en lo que es ser mujer en un país tan violento, ¿no? A mí me parece que la primera historia, que es la historia de la policía, sí llega a tener como que esta introspección entre pues, su rol como madre y su rol como autoridad, y el cómo ella se ve pues, conflictuada, ¿no?, entre lo que está bien, lo que está mal, pues, que es su hijo, que pues, todo este asunto, ¿no? Las otras dos historias me parecen que quedan pues, a deber un poquito, porque pues, tenemos a esta otra persona que es pues de algún modo privilegiada, que intenta pues ayudar al personaje de María a encontrar a la persona desaparecida, pero una vez más pues no vemos que se resuelva en algo, no vemos un conflicto establecido, no hay una interiorización de ella como mujer y en lo que está pasando. Sí, obviamente vemos situaciones en cómo ella
pues encuentra obstáculos al querer ayudar y al querer encontrar alguna solución por ser mujer y pues tiene por ahí sus conflictos, pero no me parece que haya pues algún motor en específico, y con la tercera historia igual, ¿no? Me parece que llegan como que a demostrarlo, pero que sí antepone un poquito la cuestión visual y sensorial que el guión, un poco. Queda muy claro esta parte de lo sensorial, la parte de la fotografía que finalmente pues no es normal, busca como dar, no sé, algunos elementos tirándole al cine de arte, como bien planteas, y la parte de la experiencia sensorial, y pues sí, el guión como que finalmente podría estar como de acuerdo contigo. En cuanto a lo visual, Enrique, ¿tú qué piensas y tú también, esto que nos dice América, la parte visual y la forma de narrar con la cámara y con movimientos de pronto que salen de lo normal, lo que vemos comúnmente en el cine, que es el personaje que está hablando y vemos al personaje que está hablando? Aquí hay movimientos y hay circunstancias como de cine de autor, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, hay muchos diálogos que se dejan fuera de cámara, ¿no? Y creo que a veces funciona y a veces no. Pondría dos ejemplos muy concretos. Partiendo de que visualmente me parece que está muy bien lograda. Sí, sí. Ahora, hay un estilo narrativo que busca siempre como el plano diferente, ¿no? En todo momento. Y creo que a veces hay una exageración de eso, en mi muy humilde y particular opinión. Por ejemplo, ¿no? Uno que me parece que funciona muy bien es cuando, y sin tratar de hacer spoiler, hay lamentablemente un cadáver a las puertas de un hogar, ¿no? Sí. Y mientras un familiar de esta persona que ha fallecido, que ha sido asesinada, llora, lo que vemos es la recámara de esta persona que ha sido asesinada, su ropa, su calzado, ¿no? Creo que eso funciona y es muy poderoso. Del lado contrario, dejando estas voces fuera, ¿no? Esto que está como, digamos, fuera de campo, diríamos, de manera un poquito más elegante, hay un plano en un desayuno en donde estamos viendo una mesa, en donde solamente vemos las 4 manos de 2 personajes que están hablando y vemos cómo están tomando la comida, la frutita, el quesito, el pan del desayuno. Y dices ahí, bueno, ahí qué impacto puede haber narrativamente, cómo te puede funcionar, sensorialmente, sí, cómo te puede funcionar, solamente por decir un par, ¿no? Entonces ahí me parece que se vuelve un poco irregular. Este lugar bajo fuego, ¿no? Incendiándose, me parece espectacular. No necesita incluso una trama detrás de esto, ¿no? No necesita una causalidad. Y tampoco lo necesita el plano final de la película, que es poderosísimo. Sí. Con todas las sensaciones que hemos tenido, creo que ese plano final de la película funciona espectacularmente. Pero encuentro esta irregularidad en el estilo, que es lo que creo que me preguntabas concretamente, ¿no, Rodrigo? Sí, sí, sí. Oigan, y la parte, pues, la parte emocional de nosotros que vivimos en este país, bueno, vemos una historia de este tipo y evidentemente pues lo relacionamos con gente que conocemos o con historias conocidas, o sea, forma parte ya de nuestra normalidad y quizá puede doler. Pero yo me pregunto en el extranjero, pero le ha ido muy bien a la película en el extranjero, ¿cómo se verá esta historia? O sea, de verdad, no soy extranjero, no vivo en el extranjero, no tengo idea, pero sí estoy seguro que la percepción debe ser completamente distinta y bueno, deben apreciar cosas que a lo mejor nosotros no lo apreciamos por vivir precisamente en esta circunstancia. ¿Qué opinas? Sí, pues es que, bueno, es complejo porque pues tenemos... Ahora sí que literalmente el cine en todo el mundo, pues cada país tiene sus propias perspectivas y a lo mejor algún país de Asia o algún país europeo pues también tendrá sus historias de desapariciones, incluso el cine americano también tiene de vez en cuando algunas, pero ajá, retratado de esta forma tan particular como se vive en el imaginario mexicano, que bueno, también es interesante porque la directora es boliviana, bueno, nacionalizada mexicana, pero ajá, entonces como, de todos modos, pues ya su contexto
su contexto latinoamericano, pues sí, ya es como más general, pero sí, o sea, traduciéndolo como al impacto de cómo lo vivimos aquí en México, pues yo creo que sí, definitivamente es una visión importante, o sea, el tema, pues, es muy, muy importante. No sé si la película sea bueno, en mi caso personal, no creo que la película sea la mejor representante de esta temática, o sea, creo que en años muchas, ¿no? recientes han salido películas que abordan este tema de las desapariciones de una forma más puntual. Si tuviera que mencionar alguna película en estos momentos, sería Sin Señas Particulares, que para mi gusto, pues, es una película, digo, no es por querer comparar películas que hablen sobre los mismos temas, pero siento que esa película captura mejor como todo el colectivo y el dolor general mexicano. Porque aquí, en esta película, pues es como muy ambiguo. Al tener estas tres perspectivas diferentes, o sea, pues sí, obviamente el dolor de la mujer privilegiada no va a ser el mismo que la de la policía, por ejemplo. Entonces, o sea, pues no sé, siento que como que desentonan un poco, digo que es lo interesante de la película, realmente como conocer estas distintas perspectivas, pero o sea, siento que como que no hay una sintonía en lo que quieren contar. Ahora, tú eres experto un poco en festivales. Esta es una película evidentemente de festival. Sí, o sea, podemos notarlo como que sí hay elementos que son básicos para presentarse en un festival y que además le vaya muy, muy bien. Bueno, de hecho fue muy aplaudida. ¿Cómo le fue? Sí, o sea, fue muy aplaudida tanto en Berlín, donde ganó el Oso de Plata, que pues es básicamente el segundo lugar, y pues también tuvo una buena acogida en el Festival de Morelia el año pasado. Okay. Entonces, pues, o sea, la película realmente dentro del público al que va dirigida, que es el público festivalero, pues sí gustó. Entonces, que aquí lo interesante pues es también como la respuesta del público cotidiano, pues, porque pues digo, la película estamos de acuerdo que pues es una película retadora para un espectador promedio porque pues no es como el tipo de cine al que estamos acostumbrados, o sea, sí es un cine que de vez en cuando tiende a lo contemplativo, las actuaciones pues a veces pueden, pues no sé, se pueden sentir poco naturales o raras, entonces, y digo, no es algo negativo, a mí la verdad me gusta mucho como este concepto de los no actores, pero a veces, o sea, si estás como tan acostumbrado a un tipo de actuación muy específica, pues ves este tipo de actuaciones y como que sí te brinca un poco. Sí. Entonces, perdón, nada más rapidísimo, sobre esto del extranjero, de cómo haya sido la percepción del extranjero, a mí me parece interesante y creo que en alguna entrevista ella misma lo dice, creo que la película, y a mí desde que la estaba viendo me pareció muy interesante tener esta dimensión en los personajes, sobre todo en el personaje de María, que no es solo víctima, sino que también es victimaria, ¿no? Sí. Creo que eso, y me parece uno de los elementos más relevantes de la película, poner a un personaje en medio de esta realidad en la que parece que, desde la perspectiva que se le quiera ver, por falta de oportunidades, por falta de muchas cosas, ¿no? Hay personajes que, al mismo tiempo que este personaje ha perdido a su hermana y que su hermana está desaparecida, ella participa trabajando con personas que secuestran, ¿no? Sí. Gente. Entonces, esto se vuelve muy interesante y en el extranjero yo creo que esta percepción debe haber sido particularmente impactante, ¿no? O sea, tener comúnmente en el cine que tiene que ver con el cine criminal, aquí al final hay un crimen, que no es para nada un thriller esta película, porque no me parece que lo sea de ninguna manera. No. Pero bueno, hay crimen, ¿no? Los victimarios, pues son los victimarios, sí, pueden tener otras dimensiones del personaje, pero difícilmente sufren lo mismo que ellos de alguna manera están provocando, ¿no? Y creo que en ese sentido debe haber sido particularmente impactante, aunque como tú, Rodrigo, pues no lo sé porque no soy extranjero, ¿no? Sí. Pero sí, incluso para mí es impactante, ¿no? O sea, pensar en que muchas de estas personas sufren una realidad que los lleva a actuar de esta manera, ¿no?
Sí, la complejidad enorme de personajes, de circunstancias, de situaciones que se presentan, sí. No, y precisamente con esa complejidad me parece muy interesante como este plan, bueno, o sea, y es algo que me gustó mucho de la película, este planteamiento de que el personaje de la policía pues tiene como este conflicto de que su hijo se quiere involucrar con el narcotráfico, entonces es como pues una figura de autoridad que a la vez tiene dentro de su misma familia a un criminal, entonces es como Sí, que eso está este increíble dilema porque moral. sí, porque a eso precisamente como que me refería con el desarrollo de esa historia en particular, porque, o sea, como que tiene todavía más impacto, creo yo, que las otras historias, porque incluso vemos como ella en algún momento ya se cuestiona si lo que está haciendo está bien, porque pues incluso pues Sí. son partícipes pues, al ayudar a los delincuentes, ¿no? Entonces llega un punto en el que ella se cuestiona y decide por primera vez como que hacer lo correcto o como que rebelarse contra eso y pues resulta mal, ¿no? Y tiene una consecuencia y es muy duro y es visualmente también muy impactante aunado a pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? A la experiencia sensorial. Pero precisamente por eso como que me parece muy interesante porque sí llega como a desarrollar ese conflicto interno que las otras historias a lo mejor no tienen tanto. Sí, América, es que ¿sabes qué? Yo creo que es también porque es la historia más causal, o sea, Sí. digamos la trama, de estas tres tramas, que yo ni siquiera le llamaría subtrama a ninguna de ellas, creo que son tres tramas que están al nivel, tres tramas en la película, es la más causal, ¿no? Es la que está escrita de una manera más común y a lo que estamos más acostumbrados, y yo creo que por eso la recibimos mejor que las otras dos, que son profundamente confusas Sí. en la sucesión de hechos que hacen medio avanzar estas situaciones. Insisto, creo que no era la intención de la directora, pero esta funciona. Particularmente impactante cuando ella se da cuenta de lo que su hijo está haciendo. No hay palabras en esa escena, parece que ella no tiene mucho que decir, ¿no? A mí me dejó pensando esta escena. Lo único que hace es cachetearlo, ¿no? Sí, sí. Lo único que hace es agarrarlo a cachetadas porque ¿qué más hago, güey? No, parece que no hay herramientas y no las tuvo nunca en su vida, siendo policía, para llevar a su hijo por otro camino, lo cual es terrible. Lo que pasa es que lo que presenta la película en general, de verdad es aterrador. Sí, sí, sí. Y creo que forma parte de, volvemos a la complejidad que vivimos los habitantes de este país, de no tener las líneas morales muy claras, la difusión de las líneas morales por vivir en circunstancias tan complejas como esto del personaje, que bueno, pues no se puede salir, pero tampoco puede quedarse adentro y que bueno, confluye en este bueno y malo y en este choque. Bueno, Que es creo una que policía corrupta sí, también. claro, ella, claro, ¿no? claro, claro, En claro. el sentido de lo que estás diciendo. Sí, 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 sí. y que justamente, bueno, a mí me parece muy interesante, incluso a nivel de género, porque estamos hablando de una persona que es autoridad y madre, ¿no? Sí. Entonces, también lo que decía el profesor sobre, pues, el enojo que nada más sale, ¿no? Pues se me hace como muy interesante y muy natural esa respuesta, porque como mujer, aparte de ser madre y aparte de tener que lidiar con, pues, con el desarrollo y el crecimiento de un niño que pues, resulta ser un narcotraficante, tú siendo policía, está la parte de la autoridad, ¿no? Y que aparte su pareja, que pues se aparece ahí que está el papá, que pues básicamente es ausente y que solamente le dice, pues tú eres la policía, tú búscalo, Resuelve. tú haz. Entonces a mí me parece que el enojo es como la respuesta pues más natural que puede tener una Y mujer algo- ante esa situación. Lo abraza, perdón, y le dice, eres un cobarde al Sí. papá. Sí, Perdón. sí, sí. Algo No, no, que sí, tú lo dices. también me parece interesante de esta película es, o sea, cómo retrata, pues, lo natural que se ha vuelto la violencia en el país. O sea, en la película vemos en varias ocasiones cómo los niños están interesados en las armas, en cómo, pues, ya ni siquiera les causa como el pavor que a lo mejor en algún punto de la vida nos pudo causar el tener cerca un arma. O sea, sobre todo también, pues, como el contexto de pues la zona, bueno, la región en la que está situada la película, pero pues sí, o sea, a mí sí se me hizo impactante como estas escenas donde los niños están con armas como si nada. Sí, es terrorífico, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar de película. Entonces dejamos la recomendación Manto de Gemas, una película que es importante que se vea, que la vean. Y como dices tú, bien dicho, pues tiene su forma de contar, como muchas películas hoy en día. Ahí está, Manto de Gemas de Natalia López de 2022.
Vamos a pasar a platicar ahora sobre El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso, que es del año 2021, una película que trata de unos niños que van, de unos niños de clase alta que van a un campamento donde ocurre alguna circunstancia. Si le parece a producción, vamos a ver el tráiler y regresamos para platicar de esta película. Los profesores estamos aquí para ayudarlos a que crezcan. Queremos que su semilla se transforme en un árbol fuerte y de ramas robustas. Y es por ello que los estamos preparando. Muy pronto comprenderán el poder enorme que tienen estos dos palitos en nuestras vidas. Postura, puntualidad, penitencia. Muchachos, la región que nos rodea es peligrosa y han habido ciertos incidentes en los últimos meses. Por su propia seguridad, manténganse en los confines del campamento en todo momento. Mantengan los ojos abiertos y recuerden que estamos bajo constante observación. Profesor Stewart. ¿Qué incidentes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se acerquen ahí, ¿eh? Eso sí no lo puede hacer un animal. Niños, vámonos al campamento. ¿Dónde está ¿De qué habla, padre? el niño de los huesos rotos? Dios, nuestra fe y Jesús. Eso es lo único que nos debe proteger. Yo lo que quiero en este colegio son hombres fuertes, hombres con convicciones, hombres que no se dejen intimidar. Solo los valientes serán recompensados. ¡Que comience la batalla! Diego, eres tú. Vimos el tráiler de El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso, un tráiler que nos da a entender que es una película, un thriller o una cuestión que al final creo que no resulta en la película. Y bueno, no logramos ponernos de acuerdo. Yo pienso que es una película que forma parte de esta serie de películas de la década pasada y de esta década de una especie de denuncia de situaciones que le pasaron a niños en el siglo pasado y supongo que en este siglo también, en campamentos, sobre todo niños de clase alta y yo pienso que hasta de abusos sexuales y demás, pero bueno, finalmente, como ahorita lo vamos a platicar, no queda claro, ¿no? Nada claro. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, a mí me gustaría empezar como diciendo que yo encuentro similitudes entre estas dos películas. Entre ellas, pues está el hecho de que se siente una necesidad de hablar de alguna problemática y sí está esa necesidad de hablar del problema, pero que nunca termina de desarrollarse, anteponiendo siempre lo visual antes que el mensaje y la historia. De acuerdo. Y pasa en esta película otra vez. Me parece que hay una necesidad de hablar de cómo las élites forman a las personas desde que son pequeñas, siendo machistas, siendo... bueno, a través del miedo de la religión, incluso es muy, muy interesante eso. Sí se habla mucho también del género, de la posición que tienen los hombres en la sociedad, pues todos estos estereotipos que existen, pero que una vez más pues, no queda completamente claro hacia dónde van y cómo se resuelve el conflicto, ¿no? Está esa necesidad de hablar de la problemática, pero no hay un conflicto real en ninguna de las dos películas, me parece. Entonces, me parece que sí es interesante y que sí, pues obviamente vale la pena ver este tipo de películas, pero que también es importante notar que a pesar de estas formas y de esta forma moderna de hacer cine y distinta, pues que también es importante la subtrama y lo que se quiere decir y lo que se quiere hablar con la película, ¿no? Entonces, aquí como que
pues intenta hacer algún tipo de terror psicológico, algún tipo de suspenso que pues nunca llega a hacer eso, ¿no? Como que encontré esas similitudes en estas dos películas. Por ejemplo, hablábamos de Manto de Gemas, del Fuera de Campo, que es mucho del terror el decir que lo aterrador está en lo que no vemos. Entonces, eso se aplica mucho ahí, pero siento que no está completamente aplicado en las formas que debería de ser aplicado, y aquí pasa lo mismo. Te intentan decir que hay cosas aterradoras dentro de lo que pasa, y a lo mejor lo aterrador es realmente lo que pasa y las situaciones reales, pero que tampoco nunca vemos y que tampoco nunca están del 100% claras, ¿no? Entonces, de acuerdo. Y ahorita que pones de manifiesto, que bueno, yo ni siquiera lo había notado, la parte esta machista, la relación entre los niños sí queda claro, ¿no? Cómo se relacionan, y de pronto sí puede ser hasta agresivo, como pesado, ¿no? Cómo se relacionan los niños, sí, y lo que dices de que, bueno, pues sí, no queda del todo claro. Enrique, ¿a ti te parece que no queda claro como que nos está contando, ¿no? Lo que mencionas, por ejemplo, del abuso sexual, digamos, creo que, y sobre todo ya escucharemos tus argumentos, pero puede haber sugerencias, ¿no? Sí, hay pero sugerencias. Son de verdad, me parece que nunca terminan de concretarse, y nunca hay un solo plano en toda la película que dura 1:45, más o menos 1:40, en donde uno diga, hay un asunto de abuso sexual, ¿no? Pero es que tampoco queda claro si el tema es un asunto de cómo se llevan los jóvenes a esta edad, ¿no? Que son niños, prácticamente son niños, y este asunto machista, o si es un asunto que tiene que ver con una lucha, un encuentro de clases sociales que provoca un caos. O sea, como que nada termina de cuajar del todo en la película, ¿no? Me parece que el guión es irregular en ese sentido, o que más bien pues, no va hacia ningún lado, ¿no? Y creo que eso le hace mucho daño a la película. Hay la resolución de un personaje que está lastimado, ¿no? Que llega a este campamento pues, fracturado al parecer. Digo al parecer porque después esto se le soluciona de una manera que me pareció muy extraña en la película, pero resulta que cómo termina este personaje, a mí me parece una tremenda exageración, ¿no? Sí. Lo que sucede con él en términos de lo que se ha ido construyendo en la película. Y creo que había una gran oportunidad para retratar nuevamente, y digo nuevamente porque viene mucho a mi memoria después de Lucía, la película de Michel Franco, gracias Elías, ¿no? La película que retrataba a estas clases altas, a estos jóvenes de clases altas y estas jóvenes de clases altas de una manera brutal, ¿no? Muy poderosa, que incluso si uno recuerda el último plano después de Lucía, es tremendo, ¿no? Bueno, la penúltima escena que tenemos en Después de Lucía, poderosísima en el mar, quien la haya visto, ¿no? Que tiene que ver con este retrato de cómo se comportan, de cómo piensan y de cómo son las clases altas. Aquí me parece que no termina de cuajar, ¿no? Sí. No termina de llegar a ningún lado, ¿no? Tratan mal a un chico que está becado, después ya no, tratan mal al que le toca en turno, que lo traten mal, y se van creando un misterio. Yo creo que esto que vemos en el tráiler es lo que le pasa a la película. Hay una serie de expectativas. Sí. Yo no había visto el tráiler, ¿no? Pero hay una serie de expectativas que no terminan por cumplirse, ¿no? Planos que uno dice, no, aquí hay algo muy grave pasando, ¿no? Casi me recuerda esta película sueca. De hecho, es que, o sea, un gran problema que siento que tiene, bueno, o sea, ahorita que estábamos viendo el tráiler, esta película se esforzó así en todo en querer parecer una película de A24. Bueno, o sea, sobre todo en el cine de Ari Aster. Sí, tiene tintes completamente. O sea, y digo, la verdad es que se agradece que una película mexicana esté tan bien cuidada en producción y en términos visuales, pero la película tiene varios problemas. O sea, bueno, ahorita que mencionabas lo del chico becado, pues sí, o sea, como que pretende como criticar este clasismo que existe como en estas, pues sobre todo como en estas juventudes, pero bueno, o sea, porque pues el chico becado, pues para esto pues es un chico moreno, entonces pues como que lo pretenden criticar, pero a la vez no hacen nada, o sea, se queda como muy en el aire
todo esto que quieren. O sea, es que es una película que no se termina de desarrollar. O sea, plantea las ideas, pero no las desarrolla. Yo creo que el problema también es un poquito el misterio, ¿no? O sea, porque hay denuncia, definitivamente sí hay una intención de hacer una denuncia. O sea, toca temas sobre racismo, clasismo, hay sexualidad, hay masculinidad frágil, hay machismo, hay miedo por la opresión religiosa, o sea, hay de todo, incluso las clases sociales. Vemos, creo que tantas problemáticas que se quieren abarcar que no se abarcan ninguna, y todo por la intención de crear un misterio, porque yo creo que por decisión de dirección, al querer crear ese misterio, esa intriga, pues se priva de información y se cierran varias historias y varias cosas que ya no nos permite ver más allá, entonces pues no resuelve nada, ¿no? Sí, pero y creo que es igual esta película pues como que tiene varias oportunidades perdidas, o sea, porque el concepto de crear una historia, bueno, no sé si la intención de la película era crear una historia de terror, pero o sea, siento que el escenario de estos retiros espirituales de las escuelas religiosas, pues se presta mucho como a este tipo de, sobre todo por el contexto, que a mí algo, bueno, esto ya es más como anécdota, pero algo que a mí me pasó mucho viendo la película fue que hubo un punto donde toda la película dije, esto fácilmente podría pasar en Puebla. Y justo en los créditos al final dice, filmada en Puebla. Y fue como de, sí, esto es Puebla. Wow. Oye, Elías, se estrenó esta película en Venecia, o sea, también es una película que se ve en el extranjero y bueno, no le fue del todo mal, finalmente. No, o sea, pues sí tuvo buena recepción allá en Venecia y pues la verdad, o sea, pues está bien porque la película pues cumple, bueno, o sea, cumple, pero a la vez no. O sea, si la analizas profundamente y también sí tiene como varias inconsistencias, o sea, incluso no es por spoilear ni nada, pero siento que hay un punto donde la película como que quiere tomar un rumbo tipo Canoa, ya casi al final. Entonces, como que siento que no va, bueno, o sea, como que no tiene sentido con lo que están planteando al inicio y al final se terminan volviendo lo que pretendían criticar. Entonces... Sí, así es, ¿no? Y creo que actoralmente hay momentos, con todo respeto, que tampoco funcionan del todo, ¿no? Si Manto de Gemas también, y eso me faltó un poco decirlo, Manto de Gemas me parece un poco irregular este asunto de las no actrices, ¿no? Hay unas que funcionan, hay otras, me parece que el personaje de María, espectacular, su actuación, y de pronto hay otros personajes en Manto de Gemas que a mí incluso me sacan de la ficción, ¿no? Que me acuerdo que hay una película, hay una cámara ahí por estas actuaciones. Aquí, que son actores, me parece que, sobre todo en el caso de los líderes, porque los chicos en general yo creo que hay buenos histriones, ¿no? Los líderes de este lugar, creo que yo no entiendo, nunca termino de entender qué hay detrás de sus gestos, qué hay detrás de sus palabras, qué hay en sus actitudes y a pesar de que, además, quiero decir de que el guión no está muy bien, y eso no le ayuda al actor, creo que tampoco lograron, ¿no? Llegar ahí a una consistencia actoral. Sí, pues lo que decías, América, ¿no? Que tiene tantas líneas abiertas y ninguna cierra, ninguna cuaja, la posible denuncia que tampoco queda del todo claro. Y bueno, elementos que finalmente uno, pues ya rebuscándole, le podrías como encontrar interpretaciones como el hoyo en la cerca, qué demonios significa, o este animal, este pájaro que se relaciona con otros masculinos y que... Con el que abre la película. Con el que abre y que visualmente. Tú piensas que se va a ir por ahí la historia, o bueno, algo te están diciendo con eso, pero finalmente... pues no queda claro más que pues relacionar que pues hay puros hombres ahí, que pues se tendrán que relacionar entre ellos, o no lo sé, ¿no? Finalmente, estoy de acuerdo, no cierra del todo. Ahora, la parte visual creo que no está mal, o sea, no, está la verdad bien está muy hecha. bien cuidada la fotografía. Desconozco quién sea el fotógrafo, la verdad, no recuerdo su nombre, pero o sea, sí, si tú me dijeras que esta es una película europea o precisamente de alguna de A24, sí te lo creería. Porque está como muy bien, bueno, o sea, siento que capturan muy bien la esencia de de la fotografía de esas películas. Entonces... Que bueno, si el guión no funciona, a lo mejor no... que digo, también puede ser que cuaja, ¿no? lo que haya atraído a los extranjeros con esta película haya sido el aspecto visual. Sí. Y sobre todo, pues como que
no sé si los extranjeros como que no le presten tanta atención como a la lógica de la historia o de estas situaciones, pero pues por algo funcionan y por algo le gustan a la gente, entonces... Sí, a Manto de Gemas el guión en general no le importa mucho, ¿no? Creo que me queda muy claro, ¿no? A esta sí le importaba el guión. Y el problema de esta película es que no lo logró desarrollar. Creo que hubo tantos temas, lo que mencionaba América, que de pronto hay una revoltura, ¿no? de intenciones que no terminan por llegar a ningún lado. Sí, completamente. Sí, que a mí me parece que, o sea, aún después de que ya dijimos que hay algunas cuestiones con el guión, a mí me parece importante y sobre todo necesario que se sigan haciendo este tipo de películas porque, como decías, ¿no? A lo mejor si esta película fuera europea, pues nadie se da cuenta, ¿no? O sea, se agradece muchísimo que ya se estén haciendo este tipo de películas y que sean arriesgadas, porque pues ya se está viendo que en el cine mexicano ya está esta tendencia a tomar esta revolución del cine moderno que, pues, por ejemplo, viene del Dogma 95, ¿no? Con Von Trier, que siento que toma muchos aspectos de ahí y que ya, si bien no están llegando a hacer o a decir lo que quieren decir, pues ya se están arriesgando y ya hay una revolución, creo yo, en el cine mexicano que intenta al menos hacer algo distinto y hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Y como gente de cine sabemos lo difícil que es levantar un proyecto y que salga y que bueno, es loable y que maravilloso que estén ahí y ya. Bueno, pues cerramos entonces El hoyo en la cerca y lo recomendamos que la vean porque sí vale la pena verla, igual que Manto de Gemas. Y bueno, no sé si quieran cerrar con algo de estas dos películas. No, nada más, digo, es cine nacional, muy reciente además, creo que hay que verlas, hay que ver los temas que se están tocando, los estilos que están manejando diferentes directoras, directores, hacia dónde está caminando nuestro cine. Y además son dos películas que tuvieron mucho éxito, digamos, en festivales más allá de nuestra opinión, ¿no? Sí. Les fue bien en Europa a ambas películas. Creo que por motivos diferentes y en festivales diferentes también. Pero bueno, creo que son dos películas que es importante ver para estar adentrados con lo que está pasando con nuestro cine. Y son películas que no fueron muy comerciales, me parece, ninguna de las dos, ¿no? Sí. Entonces hay que buscarlas por ahí. Hay que verlas, don cinéfilo. Pues, bueno, igual que... es interesante también el cómo también estas películas, a pesar de que pues, no tuvieron como un gran éxito comercial, pues ahorita ya se volvieron accesibles gracias a plataformas como Movie, que le están dando como un espacio y pues siento que es importante la curaduría de plataformas de ese tipo, que pues le están dando un espacio a este tipo de cine, que es diferente, por así decirlo. Y la verdad, o sea, pues independientemente de si les gustan o no las películas, creo que es importante pues seguir seguir la carrera tanto de Natalia López como de Joaquín del Paso. O sea, creo que tienen una visión muy interesante y que con mejores guiones podrían hacer maravillas. Muy bien, América. Sí, pues eso es completamente importante y necesario pues seguir consumiendo nuestro cine, sea bueno o malo, eso ya es algo muy subjetivo, pero es importante consumirlo, verlo. Y pues sí, es interesante pues ver lo que se está haciendo más allá de las convenciones que vemos, ¿no? Y que pues en México hay directores y directoras que se están arriesgando y que están haciendo cosas muy interesantes, a pesar de que pues tengan deficiencias o no, lo están haciendo y eso siempre va a ser importante en el cine. Bueno, pues ahí quedan estas dos recomendaciones. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Lucy Castillo, a Diego Escalona y a toda la gente que trabaja en la producción, Alberto Rosales en la producción general. Gracias a los panelistas del día de hoy. Pronto tendremos otra crítica de películas. Soy Rodrigo Durana. Hasta luego.